recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz por Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas. Es día martes 12 de diciembre y nosotros estamos agradecidos porque nos permiten llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Saludo muy especial allá en Sudamérica, como también en Centroamérica y aquí por todo Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, donde estamos, y por supuesto en las islas del Caribe. Recientemente hablaba con una hermana de Australia y me decía que quería venir a conocer aquí en Shepherd, el centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, ya que andaba de visita por acá. Bueno, hermanos, es un privilegio, la verdad, que hayamos llegado tan lejos a otros países con estos estudios, con estas transmisiones que hacemos todos los días aquí por este medio de comunicación, como son los canales de YouTube, el de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, que es el canal principal, y por supuesto los otros, el canal de La Verdad Presente Channel y Advenimiento TV, que son los tres canales de la Iglesia Central de Irving. También vamos saliendo con la lección por los canales de Los Tres Ángeles Forward, Los Tres Ángeles San Antonio y Los Tres Ángeles Houston, que son los canales donde estas iglesias que tenemos también transmiten en vivo los servicios de adoración. Como siempre, quiero hacer el llamado a que ustedes no dejen de apoyar este ministerio, que para hacer la obra que es tan grande y que está haciendo, requiere de tantos recursos. Usted posiblemente diga, pastor, siempre dice lo mismo. No le preocupe, hermano, no le preocupe. Si usted ya lo oyó y usted dice que ya no lo diga, pues simplemente haga de caso que no lo digo para usted. Pero de todas maneras tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque Dios va a tocar corazones. Dios va a alguien ponerle esa voluntad de querer seguir apoyando. ¿Usted cree que salir por 4 canales de televisión y una radio 24/7, eso es barato? Ya usted lo ha oído varias veces, son 54,000 mensuales y necesitamos recogerlos cada mes. ¿Para qué? Para que el pan de Dios, para que el mensaje de los Tres Ángeles esté en miles de hogares, en las 4 grandes ciudades del estado de Texas: San Antonio, Texas; Austin, Texas; Houston, Texas; Dallas, Texas, y aparte de eso las ciudades vecinas de estas grandes ciudades. Hermanos, estos reciben la señal en miles de hogares y están oyendo el mensaje de los Tres Ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Luego atender enfermos gratuitamente aquí en el Centro de Estilo de Vida de Shepherd, en este centro de vida sana, como le llaman muchos. Aquí, hermanos, esto representa muchos gastos también. Darle de comer a las personas que por 15 días permanecen acá. El atenderles con los remedios naturales de Dios. Hermanos, todo lo que aquí se hace, esto también involucra miles de dólares. Y seguir con la construcción de la segunda fase de este proyecto médico misionero. Mucho dinero, hermanos. Es grande la inversión. Entonces, ¿cómo yo no voy a decirle al mundo, ayúdennos? ¿Cómo yo no voy a decirle a los que nos escuchan, por favor, apoyen esta obra? Finalmente no es mi obra, es la obra de Dios. Y yo pudiera no hacerla por no estar en esto de estar pidiéndole ayuda al mundo. Pero hermanos, si todo esto se puede hacer todavía, entonces hay que hacerlo y hay que pedirle a las personas que nos apoyen. Si usted se siente llamado, llamada a aportar, aquí en la pantalla están las maneras. Tome nota. Puede mandar por CELE al 214-881-4029. Registre ese número como Iglesia Advenimiento y envíe por CELE allí el diezmo, la ofrenda, la donación especial que usted sienta en su corazón para dar, y ayúdenos a recoger estos
$54,000 mensuales para la televisión y la radio, más los otros miles. Ayúdenos, hermano. Ayúdenos. También puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Mire usted, ahí están las formas. Puede llamar al número que le di, 214-881-4029, para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Y puede también mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Y por supuesto, desde el extranjero, no solo puede usar paypal.com, también puede enviar a través de la agencia que se llama RIA, Western Union, MoneyGram, esas 3 agencias de envío. Puede usar cualquiera de ellas para enviar esos recursos en concepto de diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Comuníquese al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo usted nos puede ayudar desde el extranjero. Gracias a todos por unirse a nosotros este día y porque el Señor abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Es que oramos en la medida de que Él toque los corazones de aquellos que oyen el llamado. Vamos, ¿qué le parece a orar ya para el estudio? Vamos a pedir la bendición de Dios. Amantísimo Padre, gracias por proveer hasta aquí para tu obra. Gracias, Señor, porque has provisto también de la vida este día para servirte. Gracias, Señor, por hablarnos cada mañana con tu palabra. Señor, aquí está nuestra mente. Deposita allí tu verdad. Danos, oh Señor, el entendimiento, la sabiduría, para poder entender y aplicar en la vida lo que tú nos enseñas. Acompáñanos en el estudio de hoy, que mis hermanos y hermanas sean bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El autor de la lección ha puesto como subtema para el estudio de hoy, permiso. Y es que vamos a mirar cómo es que esto del divorcio apareció en el escenario. Si es que ha sido algo que Dios lo aprueba o es algo que se introdujo como un permiso. Para eso vamos a remitirnos allá a los días de Moisés. Pregunta el autor de la lección, ¿qué escribió Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias? ¿Y cómo sabemos que esta impureza no se refiere a la fornicación antes del matrimonio, ni mucho menos al adulterio? Vamos a mirar Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Dice la Escritura de la siguiente manera. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, pues después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí, hermanos, miren ustedes, aparece lo del divorcio. Aparece esta ley otorgada para esos casos, dice, donde la mujer se encuentra en ella una cosa indecente. Algunos dicen que la cosa indecente, pues, era el adulterio,
o la fornicación, es decir, el haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. En otras palabras, que ya no era virgen. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que esa impureza o eso indecente no tenía nada que ver con eso? Vamos a seguir leyendo. Ahora, Deuteronomio 22, 20 y 21. Dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Así que no era tal cosa de que pues ya no se encontró virgen, la cosa indecente a la cual Moisés se refería, que en ese caso justificaba darle la carta de divorcio. No era el que la mujer fuera encontrada que ya no era virgen, porque en ese caso habría que matarla a pedradas. Miren qué ley más dura. Bueno, pero tampoco lo indecente era de que había adulterado, porque Levíticos 20:10, vea lo que dice. Levíticos 20:10. Dice así la palabra de Dios: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, hermanos, ya usted puede ir pensando en aquel versículo que siempre se ha utilizado para decir de que el divorcio está justificado cuando es por causa de adulterio. No, porque en ese caso era muerte a pedradas la que recibía el adúltero. Así que cuando Moisés permitió el divorcio, fue por haber hallado en ella, dice, alguna cosa indecente. El asunto es, hermanos, que no nos lo dice. No nos lo dice cuál es esa cosa indecente. Pero de una vez sí nos dice en el contexto que no era la fornicación. Es decir, que encontró que la mujer ya no era virgen, ni tampoco era el adulterio, porque en esos casos lo que merecía la mujer y el hombre eran ser apedreados, muertos apedreados. Bueno, entonces, ¿cómo poder entender lo que Moisés estipula aquí? Hermanos y hermanas, habiendo oído ya a Jesús que dijo que eso Moisés lo permitió por la dureza del corazón, como vimos el día de ayer, el domingo también. Si dice que Moisés les permitió, es, hermanos, porque simplemente fue un permiso por la dureza del corazón. Miren, en el permiso concedido, la esposa no puede volver a casarse con el primer marido por ningún motivo, después de haber estado casada con otro hombre. ¿Cómo indica la palabra? Contaminándote, que todavía se consideraba pecado. Levítico 18:20. Levítico 18:20 dice: Levíticos 18:20.
¿Cómo indica la palabra contaminándote que todavía se consideraba pecado? Dice la palabra del Señor. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En otras palabras, hermanos, la mujer no podía volverse a casar con el primer marido, es decir, no podía hacerlo porque implicaba volver a tener relaciones sexuales con él, y eso dice que era contaminación. Así, hermanos, eran estos permisos que al ponerse en práctica, mire todo lo que traía involucrado. Y aunque no era su voluntad, dice, ¿por qué Dios dio este tipo de permiso a los israelitas? O sea, ¿por qué Dios permitió que Moisés les diera ese permiso, valga la redundancia, para que dieran carta de divorcio? Si no era la voluntad de él, ¿por qué Dios dio este tipo de permiso a los israelitas? Bueno, vamos a Ezequiel. Ezequiel 20, versículos 24 y 25. Ezequiel, capítulo 20, versículos 24 y 25. Las escrituras dicen, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces fue por su rebelión. Fue, mis hermanos, porque no quisieron poner por obra lo que Dios había estipulado en el Edén, que el Señor entonces les permitió estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Porque, hermanos, cuando alguien no quiere nada con el Señor, entonces el Señor permite que otras cosas vengan y la persona sufre las consecuencias tristemente. Es como ahora, el Espíritu de Dios está retirando poco a poco de la tierra. Y en la medida en que Él se retira, mire todo lo que viene. Las catástrofes, los terremotos, los huracanes y tantas inundaciones, las pandemias. ¿Por qué? Porque como el hombre se revela cada día más con Dios. El hombre va como los antediluvianos, con su pensamiento de continuo solamente al mal. Entonces, el Señor retira su espíritu poco a poco de la tierra y el hombre queda allí, a la deriva, y cosecha las consecuencias de su rebelión. Así que aunque no era la voluntad de Él, Él dio este tipo de permiso a los israelitas por el hecho de que no quisieron lo que Dios originalmente les había dado. Y en Ezequiel siempre 14, versículos 1 al 5, escuchen lo que dice ahora, siempre en relación a esto. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere, conforme a la multitud de sus ídolos. Oh, hermanos, oiga esto. Para tomar, dice, a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos, por sus ídolos. Pero escuche, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, cuando alguien no quiere aceptar el plan de Dios para su vida,
y de una manera alevosa, de una manera rebelde, de una manera desafiante, decide hacer lo que quiere, bueno, el Señor ahí lo permite. Ahí lo permite, pero las consecuencias, el Señor no las puede evitar. Y conforme a esa idolatría, conforme a esos sus deseos, así el hombre siembra y también cosecha. Es lo que nos está diciendo acá. Por eso en Mateo 19, versículo 8, vea lo que el Señor nos dice acá. Mateo 19, verso 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, fíjese ustedes, un permiso, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, lo que ocurrió allí en Deuteronomio 24 fue un permiso que Dios, hermanos, le permitió, valga la redundancia, a Moisés que se los otorgara, porque ellos eran duros de corazón, porque ellos no querían seguir el plan de Dios en cuanto al matrimonio. Y para ayudar a la mujer, porque dice, en este caso, dale carta de divorcio, despídela, dale algo que se lleve, porque era tan dura la situación en contra de la mujer que solamente el hombre ya se deshacía de ella, porque en aquellos tiempos el hombre la mujer la miraba como su propiedad, la compraba para él y cuando ya no le servía se deshacía de ella. Entonces dijo Moisés, son tan duros de corazón que les voy a permitir que le den carta de divorcio a la mujer, despídenla, denle lo que tiene que llevarse. Eso sí, cuando esta mujer con el otro marido que va a tener, si quiere volver con ustedes, no, porque eso, ella está embelecida ya. Hermanos, creo que sería como gastar tiempo demasiado estar tratando de entender esa cultura, pero basta con las palabras de Jesús. Ustedes han sido duros de corazón y por eso es que Moisés se los permitió, fue un permiso, pero inmediatamente mire Jesús a dónde los manda, mas al principio no fue así. Vayan al Edén. Es que a veces, hermanos, nosotros somos bien rebeldes. Miren, si nosotros queremos hacer un cambio en la dieta, ¿a dónde vamos? A Levíticos 11. Allí está la lista de comidas, tanto limpias como inmundas. Y ahí están los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y con ese permiso que Dios ha dado allí, nosotros allí vamos. Y decimos nosotros, vamos a hacer un cambio en la dieta. Y ya no vamos a comer cerdo, pero comamos de toda esta lista de animales que hay aquí que se pueden comer. Y siempre venimos y justificamos los malos hábitos en cuanto a la alimentación basándonos en Levíticos 11. Pero ¿por qué no vamos a Génesis 1:29? Si allá está la dieta que Dios le dio al hombre. Nosotros somos como los judíos. Los judíos en cuanto al matrimonio iban a Deuteronomio 24 para justificar su divorcio. Y nosotros, para justificar el seguir comiendo carne, nos vamos a Levíticos 11 en vez de irnos a Génesis 1:29, donde la carne no es parte de la dieta, no es parte de lo que Dios estipuló para que el hombre comiera. Así sigue siendo rebelde el ser humano y así sigue siendo rebelde el cristiano. Por eso Dios, ante esa rebeldía, Él permite, está bien. No quieren hacer lo que yo estipulé, no quieren seguir el plan que yo establecí. Entonces, por esa dureza que tienen, por esa terquedad, por esa necedad, por esa rebelión, ahí está, tienen el permiso de hacerlo. Pero las consecuencias, esas no se van a evitar. Jesús les dice, fue por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Vayan al Edén y miren. Oh, hermanos, la posición edénica en cuanto al matrimonio es la que debemos nosotros levantar y destacar ahora, y no el permiso que Moisés dio por la dureza del corazón, avalando los divorcios que hoy en día se promueven. Vuelvo a repetir, si tú ya lo hiciste, hermano, en el pasado, ya no se puede, ya lo hiciste. Ahora, agárrate de los cuernos del altar del sacrificio y pide misericordia al Señor, pide perdón.
Pero para los que están ahí acariciando esa idea de divorciarse, no cometan ese pecado, no demuestren qué duros son del corazón, porque eso es lo que está de por medio, dijo Cristo. Ahora voy a leer el don de profecía, porque ya hemos explicado, ¿verdad?, de qué se trata, o al menos de qué no se trataba cuando Moisés dijo, a no ser por algo indecente. Los teólogos y los intérpretes con esa expresión por algo indecente, ahí están haciendo cebolas entre ellos, unos diciendo una cosa, otros otra. Pues la Biblia no lo dice, hermanos, ¿para qué vamos a especular? Dice, desde el rechazo del primer mensaje se ha producido un triste cambio en las iglesias. Mientras la verdad es despreciada, el error es recibido y apreciado. ¿Sí? Mire usted, en cuanto al matrimonio, se ha rechazado el mensaje y eso ha producido un triste cambio en las iglesias. Porque la verdad edénica del matrimonio es despreciada, entonces el error ha sido recibido y apreciado. El error de que a no ser por causa de adulterio o fornicación, ahí sí, el divorcio justificado. Ese es un error. Pero se ha recibido ese error por rechazar la verdad edénica. Dice, el amor a Dios y la fe en su palabra se han enfriado. Las iglesias han contristado al Espíritu del Señor y éste se ha retirado en gran medida. Las palabras del profeta Ezequiel son terriblemente aplicables. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Sí, les voy a responder, pero va a ser de acuerdo a sus ídolos, para engaño de ellos mismos, porque son duros. Yo, Jehová, dice, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Así lo hemos leído en Ezequiel 14, 3 y 4. Tal vez los hombres, dice, no se inclinen ante ídolos de madera y piedra, pero todos los que aman las cosas del mundo y se complacen en la injusticia, han erigido ídolos en sus corazones. La mayoría de los que profesan ser cristianos sirven a otros dioses, además del Señor. El orgullo y el lujo son acariciados. Los ídolos son puestos en el santuario y sus lugares santos son contaminados. Lamentablemente las iglesias han caído en esto porque los mismos líderes, los mismos ancianos lo fomentan, lo avalan y no le dicen la verdad al pueblo. Por eso es que no hay iglesias, muchas, que destaquen esta verdad. La mayoría está en la misma ola. Y yo a veces digo, con estos estudios, con estos temas, algunos van a decir, mejor vámonos de esta iglesia, vámonos a una donde nos den esperanza, vámonos a una donde no nos digan estas cosas porque esto es lo que estamos haciendo, y vámonos a una que nos digan algo distinto. Pero hermano, hermana, andas buscando que te engañen. Lee tú la Biblia. Lee la Biblia. ¿Cómo la entiendes? ¿Te gusta que te engañen? Y por eso te vas a ir a buscar otra. Porque esto va contra lo que tú estás haciendo. Miren, las iglesias están como están. Lamentablemente han contristado al Espíritu del Señor, dice, porque ellas están actuando de acuerdo a sus ídolos, de acuerdo a lo que les gusta. Y los lugares santos, dice, han sido contaminados. ¿Por qué? Porque el orgullo y el lujo han sido acariciados y los ídolos se han puesto en el santuario. Es una forma de idolatría esto, hermanos, de llevar el matrimonio de una manera distinta como Dios lo estableció y también de querer deshacerlo. Dice, antiguamente el Señor declaró a sus siervos acerca de Israel, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? De Espíritu, tomo 4, páginas 237 y 238. Es que al pueblo le gusta. Es más, el pueblo paga bien a los predicadores que los engañan. Mire, yo a veces me pongo a pensar, yo hiciera mucho dinero si el tipo de mensaje que predicara fuera un mensaje donde no incomode a nadie, ni a las que se
maquillan, ni a las que andan ropa ahí ajustadas. Hermanos, ni predicara de estas cosas yo. Mire, yo a veces me pongo a pensar, es que si fuera por hacer negocio, hombre, yo escogería los temas que más le gusten a la gente, los temas agradables, y le aseguro, yo tuviera la iglesia, pero llenísima, y este ministerio yo no estuviera pidiéndole a usted que lo apoye, porque yo tuviera mucha plata, hermanos, la iglesia tuviera mucho dinero para pagar canales de televisión, para pagar esta radio, para hacer estos centros de estilo de vida gratis. Yo no tuviera necesidad de pedirle a usted, porque yo tuviera una iglesia llena de gente pudiente, de gente que va con sus alhajas, que va todos maquillados, que van todos mal vestidos, gente que están en la condición así en cuanto a su matrimonio. Y yo le digo, tuviera mucho dinero, porque la gente, esos ministros, la gente los financia, les paga bien, y los ministros saben eso. Por eso no son tontos, según así, ¿verdad? Entre comillas, de ponerse a hablar de estas cosas, porque esto corre a la gente. Esto hace que la gente se vaya. Esto hace que la gente inclusive ya no apoye estos ministerios. Pero como nosotros aquí no estamos por esto, no estamos por el dinero, ni estamos porque a la gente le agrade, sino que estamos porque Dios dijo que hay que decir la verdad, nosotros predicamos. Y ahí estamos pidiendo ayuda para que se haga la obra. Y nosotros decimos, la vamos a hacer si Dios quiere, si Dios toca los corazones, y con los pocos que se queden, pero vamos a decir la verdad. Pero mire, aquí algo de profecía dice, es que la gente le gusta, dice, la gente quiere que sus ministros les profeticen mentiras, que les engañen. Así le gusta a la gente. Dice, el Señor declaró a sus siervos acerca de Israel, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Pero ellos, dice, es porque así lo quieren. Ojalá, hermano, hermana, que tú, aunque te duela esta palabra, y aunque la palabra que se te da es una palabra como que es demasiado clara, demasiado directa, oh hermano, ojalá que tú le agradezcas a Dios por hablarte y decirte la verdad. Finalmente, no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, sino el que haga la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, allí entra la obediencia, muchas cosas, como las que aquí en este ministerio se predican. Dice, si amamos las cosas del mundo y nos complacemos en la injusticia, o tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, hemos puesto el tropiezo de nuestra iniquidad delante de nuestro rostro y puesto ídolos en nuestro corazón. Y a menos que mediante un esfuerzo determinado los quitemos de en medio, nunca seremos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 153. Así que mejor no amemos las cosas del mundo, hermanos, ni nos complazcamos en estas cosas que el mundo promueve. No hagamos las obras infructuosas que las tinieblas tiene para que la gente haga, sino que más bien, hermanos, busquemos de Dios, siendo verdaderos hijos e hijas de Él, y no pongamos tropiezo a la obra. El permiso que Moisés otorgó, lo usaban de excusa los fariseos en cuanto al divorcio, y la gente lo sigue usando ahora. Algunos lo hacen a sabiendas, otros lo hacen ignorantemente. Pero hoy el Señor ha vindicado su palabra, hoy el Señor ha presentado la verdad, y que cada uno busque qué va a hacer. Pero yo le invito a que haga lo recto delante de Dios, a que busque agradar al Señor, y que usted no traiga ídolos a la iglesia, no traiga ídolos en su corazón, y no ponga en el santuario algo que a Dios le deshonre. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que el Señor nos ayude, y aunque la palabra sea fuerte, la pongamos por obra. Vamos a orar. Amado Padre, como dijeron aquella vez los que oyeron la palabra, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y es que la verdad, Señor, solo la podrán oír los que verdaderamente
quieren agradarte y quieran hacer lo recto delante de tus ojos. Hoy ha salido aquí por la televisión y por la radio este estudio y posiblemente muchos ya lo rechazaron, pero otros son sinceros y están viendo si estas cosas son así como los berianos, porque quieren agradarte. Te ruego por favor que a los que lo rechazan tú les aclares su mente para que vean que están rechazando tu voluntad, pero a los que están considerando ver si estas cosas son así como los berianos, dale sabiduría para que más bien descubran completamente cuál es tu voluntad. Pero a los que ya abrazamos esto como verdad, a los que ya creemos, Señor, que efectivamente ese simplemente fue un permiso, pero no era tu voluntad lo del divorcio, a los que ya sabemos, Señor, que esto más bien es como la respuesta a los que de acuerdo a los ídolos han pedido, Señor, te rogamos que nosotros nos mantengamos fieles, valoremos esto que hemos entendido y mantengamos el matrimonio en su debido lugar, dándole, Señor, el puesto que se merece. Así, Padre, te rogamos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a ser obedientes, a dejar el mundo y a dejar todas las obras de las tinieblas que prevalecen en este tiempo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.